Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hermosa hora de la noche vamos a tener escuela profética, enseñanza de escuela profética, amén. Vamos a estudiar el libro de Ageo, el profeta Ageo, en esta hora, amén. Les invito a que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, amén. Padre bendito que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, primeramente dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre eterno. Gracias porque tú nos has permitido estar acá hoy, Señor, porque tú nos permitiste un día más de vida, Señor amado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos poniendo este tiempo en tus manos, Padre bendito. Que seas tú, mi Señor, hablando a nuestro corazón, Padre eterno. En el nombre de Jesús, quita toda humanidad de mi vida, Padre bendito, y que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, hablando a través de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, danos, Padre, esos receptores, Señor amado, para percibir tu palabra, para atesorarla, Señor amado, y para que vida en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio de escuela profética. El libro es bien pequeño, es el libro de Ageo, tiene 2 capítulos nada más, entonces vamos a la enseñanza va a ser corta, amén. Ageo es un profeta menor y sabemos que es profeta menor no porque el Señor no se haya manifestado en él de una manera grande, sino por la cantidad que escribió. Ageo habla al pueblo del Señor después del cautiverio y la profecía que le da al pueblo es una profecía clara y directa. Vamos a Ageo 1:1, amén. Dice la palabra del Señor, mi Biblia es Reina Valera del 60. Si usted tiene una versión más bonita ahí, comente su texto, ¿verdad? O lo que vayamos leyendo para tener una perspectiva diferente. Vamos a Ageo 1:1. Dice la palabra del Señor. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Entonces vamos a parar ahí un poquito. Y si nos damos cuenta acá, el profeta Ageo, ahí sí que le tocó un poco difícil, ¿verdad? Porque la profecía que le tenía que dar era, vamos a ver, al sacerdote, que es Zorobabel, al sacerdote que es Josué, y al gobernador que es Zorobabel. Amén. Entonces, ahí sí que darle una profecía a alguien de alto rango como que nos intimida un poco, ¿verdad? Porque nosotros humanamente pensamos, ¿quién soy yo para darle profecía a esta persona que tiene un nivel tal vez más espiritual que yo, o tal vez que se expresa mejor de lo... Pero recordemos que no somos nosotros quien damos la profecía, quien nos inventamos, por decirlo así, las palabras, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Además, nosotros solo somos un vaso, ¿verdad? El Señor nos usa por medio de su Espíritu para dar esa palabra. Si vemos acá, dice que la palabra llegó en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto. Esto me llamaba bastante la atención por la numerología. Dice el segundo año del rey Darío. Si recordamos cuando estudiamos los números en escuela profética, el número 2
significa división y también puede ser compañerismo. División en muchos sentidos, ¿verdad? Puede ser división de que nosotros tengamos la capacidad de dividir lo bueno de lo malo, también división de dividir a un equipo, puede ser también el número 2 como significa compañerismo, que nosotros no estamos solos, ¿verdad? Sino que siempre hay un compañero con nosotros. Esto de la numerología, acá lo tengo anotado para darle una cita bíblica y que usted profundice más ahí en casita, ¿verdad? La numerología del número 2 lo podemos ver en Génesis 2, en Génesis 3 y en Santiago 3, 15 y 17. Amén, eso es para que usted tenga referencia y pueda ir ahondando más, porque ahorita no estamos estudiando los números, sino al profeta Ageo, por eso no vamos a ahondar en eso. Entonces, si se dan cuenta acá, la palabra del Señor viene en el segundo año, que es división, en el mes sexto. El mes sexto, o el número 6, perdón, significa el número de hombre, significa humanidad, imperfección. Esto lo podemos encontrar una base más profunda para que usted lea en Apocalipsis 13, 18. Apocalipsis 13, 18, ahí va a encontrar la base del número 6. En Génesis 6 también se habla de la imperfección, ¿verdad? Y en Primera de Reyes 6, 19. Ahí puede usted ahondar más en lo del número 6. Entonces sigamos leyendo. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, voy en Ageo 2:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien en vuestros caminos. Amén. Dice, yo tenía en la Nueva Traducción Viviente, la versión, me gustó para una manera de comprender mejor el versículo que leímos. Vamos a, creo que acá lo tengo. En Ageo 2:4, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, que examinemos nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, para entrar un poco más ya a lo que es el profeta Ageo, si nos damos cuenta, la palabra del Señor vino a exhortar, porque la casa del Señor no estaba edificada. Cuando el pueblo de Israel se salió del cautiverio, o el Señor lo sacó del cautiverio, vino y en lugar de preocuparse por edificar un templo al Señor como lo habían prometido, se preocuparon por edificarse una casa propia para el bienestar de ellos, ¿verdad? Una vivienda donde vivían con su familia. Y empezaron a dejar al Señor en segundo plano. El Señor ya no era el primer lugar en sus corazones y dejaron la reedificación del templo para otro momento. Por eso es que el Señor les está preguntando, ¿verdad? Que por qué no es el tiempo, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en nuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces el Señor les está como que trayendo o llamando la atención diciéndoles eso, ¿verdad? Que si para ellos es momento de reedificar la propia casa o de hacer la casa del Señor, ¿verdad? O de hacer su casa mientras la casa del Señor está desierta. Entonces, si vemos acá, en el momento en el que se dio esta casa fue cuando hubo una división, ¿verdad? El pueblo no tenía una misma visión, porque si el pueblo hubiese tenido una misma visión,
ellos cuando salieron del cautiverio hubieran hecho el templo del Señor. Entonces el pueblo estaba dividido en visión. Además dice la palabra que la palabra llegó en el mes sexto. El 6 representa el número de hombre, ¿verdad? Las personas estaban hundidas en su humanidad, viendo qué beneficios obtener para sí mismos. Y aquí viéndolo ya, aplicándolo a nosotros, ¿verdad? Podemos ver que el Señor, aunque nos permita actuar de una manera incorrecta, no significa que el Señor no nos vaya a jalar las orejas en su debido tiempo, ¿verdad? Porque así como ellos, todo pasa porque el Señor así lo permite, ¿verdad? Nosotros ya estamos predestinados para algo, el Señor ya tiene planeada nuestra vida. Entonces, si pasa es porque el Señor así lo quiso para enseñarnos alguna lección. Entonces, acá vemos cómo el pueblo del Señor lo había pasado a segundo plano al Señor en lugar de tenerlo al primero. Pero también vemos una reprensión, ¿verdad? Vemos cómo el Señor les dice que por qué se están ocupando en adornar sus casas, en ponerlas lujosas, mientras que la casa del Señor, que era la más importante, estaba desierta, estaba desolada, es decir, que no se estaban congregando, no estaban teniendo comunión. Entonces dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces a nosotros nos toca primero poner al Señor en primer lugar, ¿verdad? Y meditar en lo que estamos haciendo. Porque que el Señor me permita o que el Señor haya predestinado mi camino y que en mi camino estaba un desliz, no significa que el Señor me va a dejar ahí en el desliz y que voy a caer y que ahí voy a quedar. Y que no me va a pasar nada, que las consecuencias van a pasar por alto, sino que el Señor en su tiempo, cuando el Señor vea que el tiempo es el exacto, en ese tiempo el Señor nos va a jalar la pita, ¿verdad? Y que el Señor sea permisible conmigo no significa que lo va a ser permisible con mi hermano, ¿verdad? Que va a ser permisible o que el mismo rango vaya a hacerme... la medida vaya a ser igual para mí que para la de mi hermano. Esto a veces lo podemos ver porque uno humanamente piensa, a la gran esta persona hace tantas cosas y uno como se pone, ahí sí que erróneamente se pone a juzgar a las personas y dice tanto que hace y nunca le pasa nada. Yo medio estoy pensando en hacer algo y ya me cayó la ley, o ya el Señor me está llamando la atención. Entonces, acá podemos ver que no va a ser igual la manera con la que me midan a mí, con la que midan a mi hermano. Por lo que debemos de estar meditando bien cómo llevamos nuestros caminos en el Señor para evitar una consecuencia fuerte o para evitar deshonrar al Señor. Entonces sigamos leyendo. Después de que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, si ven acá ya avanzando un poco en la lectura, entendemos el por qué el pueblo necesitaba una reprensión, el por qué el pueblo necesitaba una llamada de atención. Y ahí sí que, como dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que meditar sobre vuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Porque dice la palabra del Señor que buscamos mucho
y que hallamos poco. Y cuando buscamos mucho y hallamos poco es porque estamos buscando en un lugar donde no es. A veces, por ponerle un ejemplo así vago, ¿verdad? Buscamos la felicidad o buscamos un consuelo en redes sociales, buscamos un consuelo en un amigo que tal vez es nuestro amigo, pero está en un yugo desigual porque no tiene nuestra misma creencia. Tal vez estamos buscando la economía en un lugar donde no es. Por ejemplo, no tengo dinero y entonces me voy a afanar en trabajar y trabajar y trabajar, pero no voy a diezmar o no voy a diezmar bien. Y entonces esto me va a provocar lo que dice la palabra, ¿verdad? Que estoy buscando mucho y voy a hallar poco. Además dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Es decir, que vamos a tener ahí guardado, ¿verdad? Pero el Señor lo puede, ahí sí que desaparecer con un solo soplo. Y eso no es porque el Señor sea malo, o porque el Señor sea injusto, o porque el Señor no tenga misericordia, sino que son las consecuencias de mis actos, de cómo yo voy caminando. Es cierto que el Señor es muy misericordioso, ¿verdad? Y que Él siempre, siempre va a triunfar la misericordia sobre un juicio. Pero eso no significa que nosotros nos tengamos que aprovechar de eso, ¿verdad? Debemos de ser sabios en nuestro caminar y como mencionábamos, no sé si fue hace 1 o 2 miércoles, donde mencionábamos que tenemos que tener los receptores abiertos, los receptores listos para decir, a mí me está pasando esto, a ver, examino mi vida, en qué le estoy fallando al Señor o qué no estoy haciendo, qué dejé de hacer para el Señor, ¿verdad? Porque todo tiene su consecuencia. Y luego sigamos leyendo, dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Aquí nos está diciendo por qué es que cuando buscamos mucho hallamos poco, y entonces nos dice que es porque su casa, la casa del Señor está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, dice la palabra, ¿verdad? Corre a su propio refugio. La casa del Señor está vacía y estamos corriendo a un refugio que no es el correcto, un refugio que en lugar de ayudarnos nos está hundiendo más. Entonces tenemos que tener esos receptores listos para al primer síntoma, por decirlo así, que usted tenga, venga y empiece a examinar su vida. No me está yendo bien económicamente. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy diezmando? Sí, estoy diezmando bien. Y entonces usted está lista, ¿verdad? De qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, estoy perdiendo el gozo, yo ya no me siento feliz, porque si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor que por andar buscando donde no debemos, que andábamos buscando donde no debemos, y la consecuencia es de que la sequía va a caer sobre la tierra. Dice en Ageo 1:11, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Entonces, si vemos acá, ahí sí que va a haber una sequía en todo sentido, ¿verdad? Una sequía en trigo es una sequía en palabra, ¿verdad? Una sequía en vino, una sequía en gozo. Una sequía sobre el aceite es una sequía de unción. Entonces, si nos damos cuenta, alejarnos del Señor o de los propósitos del Señor nos va a traer consecuencias, pero por eso es que nosotros debemos de estar listos. Y si vemos acá, voy a volver a leer el capítulo para entrar en contexto, para ir ordenando las ideas, porque a veces pienso mucho y cuando miro y estoy hablando de otra cosa que nada que ver a esto, ¿verdad? Entonces vamos a leer otra vez para retomar. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros
de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo disiparé en un soplo, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y tomó el resto del pueblo la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Bueno, entonces si vemos acá, hasta donde vamos leyendo, el Señor está mostrando el porqué de la sequedad y el porqué de la necesidad de una reprensión para el pueblo. También lo que me llamó bastante la atención es de que, a pesar de todo lo malo que había hecho el pueblo, a pesar de decir ahorita no es tiempo para el Señor, porque así lo dicen en los primeros versículos del capítulo 1, a pesar de que ellos dicen no, ahorita no es tiempo para edificar la casa del Señor, a pesar de las injusticias y de el mal obrar, el Señor viene y hace un llamado y dice: subid al monte. Dice la palabra del Señor acá en Ageo 1:8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces me llenó bastante este versículo, porque dice: subid al monte y traed madera. ¿Qué significa esto para nosotros? O como el Señor me reveló, pueda que usted tenga otra perspectiva y que lo comente ahí en sus remas, ¿verdad? Y así todos vamos a aprender. Pero lo que yo entendí es que cuando dice la palabra subid al monte y traer madera, es que nosotros nos tenemos que acercar al Señor y ahí presentar nuestro holocausto para poder edificar la casa. En otras palabras, es de que usted venga y, a pesar de todo su actuar, a pesar de que no ha puesto al Señor en primer lugar, a pesar de que el Señor ya no es su primer amor, usted venga, ¿verdad? Cuando el Señor le redarguya, venga, se acerque ahí a su lugar de intimidad. Yo no sé dónde usted tiene intimidad con el Señor, ¿verdad? Si en su sala, en su cuarto, en una silla. Yo no sé qué lugar usted escogió para tener intimidad con el Señor, pero allí, en ese lugar, es donde usted tiene que ir a presentar su holocausto, a presentar su adoración, a presentarse ahí sí que transparente, ¿verdad? Y decirle: Señor, no he estado obrando conforme a tu corazón. Señor, yo no he tenido comunión contigo. Y ahí sí que ser transparente delante de los ojos del Señor. Y entonces, para que esa oración pueda ser elevada y pueda ser consumida, ¿verdad? Y el Señor, en su misericordia, nos va a ayudar a reedificar la casa que no habíamos edificado, la casa espiritual que por una u otra razón la habíamos tenido abandonada. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Siempre estemos al tanto de
de ver qué estamos haciendo, por qué lo estoy haciendo, de qué me estoy llenando, de lo que me estoy llenando me está edificando o solo es un pasatiempo, ¿verdad? Debemos de tener esos receptores listos para decir, Señor, aquí abrí una puerta y entonces por eso es de que algo vino en mí y me hizo perder el enfoque, me hizo no tenerte como primer lugar. Y entonces acérquese ahí, suba al monte, vaya, tenga esa intimidad y presente su holocausto y el Señor va a permitirle que usted reedifique su casa. Y dice la palabra que Él pondrá en ella su voluntad. Entonces, usted el único sacrificio que tiene que hacer es tratar de dominar la carne, de tomar ese impulso de decir, no, yo ya pasé por tanto y necesito la ayuda del Señor, voy, me postro, tengo un momento de intimidad con el Señor, me presento transparente delante de Él y Él va a poner su voluntad en nosotros, Él va a poner su voluntad en mi casa, en su casa, porque cuando usted tiene su holocausto, cuando usted tiene su intimidad, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted para obrar conforme al corazón del Señor. Y entonces ahí es donde se cumple la palabra que dice Él, que Él mismo va a poner su voluntad ahí en su casa y que será glorificado. Porque obviamente, ¿verdad? Es como un efecto dominó. Usted hace una cosa y va a traer ciertas consecuencias. Entonces, ahí sí que quiere muchas ganas, dijera, quiere valor ser cristiano porque hay muchas cosas que nos distraen. Y cuando el Señor nos jala las orejas, hermano, a veces nosotros, ahí sí que nos duele, ¿verdad? Porque uno cae en cuenta de que no ha sido ese hijo que uno ha anhelado. No sé, yo le voy a poner mi vida de ejemplo para darme a entender porque no sé cómo explicarle, ¿verdad? A mí me costó un montón, tuve una lucha, por decirlo así. La enfermedad tocó a mi casa y a los míos. Y primero se enfermó uno, luego el otro y así. La cosa es de que todos paramos enfermos. Y a nosotros nos atacó lo del virus, ¿verdad? Y cuando el virus llegó a mi vida, en lo personal, ahí sí que le puedo hablar de lo que a mí me pasó, ¿verdad? Cuando a mí me entregaron el examen de, mire, es positivo al virus. Miren, hermanos, que de veras que yo sentí que me estaban decretando algo, que me estaban decretando la muerte, que me estaban decretando como un destierro, por decirlo así. Yo sentía que con ese resultado me estaban diciendo, ya no puedes estar con los tuyos, no sabes si vas a pasar de esto, no sabes si va a volver tu respiración a la normalidad, no sabes cuál día va a ser el último que vas a vivir. Y uno quiere hacerse fuerte, ¿verdad?, ante la familia para no preocuparlos, pero uno en su soledad, ¿verdad?, ahí sí que como que se aturde, ¿verdad? Y fue bastante difícil y empecé como que a prestarle atención a eso. Y a pesar de que sí oré y le dije, Señor, yo me siento así, me siento así. Y tengo eso, ¿verdad? Un punto en el que dejé de mirar las transmisiones, dejé de tener intimidad con el Señor. Hubo un tiempo en el que mi búsqueda ya no era igual como la de antes. Y entonces fue bastante difícil porque empezaron a caer las cosas, ¿verdad? Porque de veras que el Señor sabe que mi anhelo es siempre agradarle a Él. Y cuando yo oro y le digo, Señor, aquí está mi vida, yo le digo, Señor, yo quiero ser tu amado preferido. Ser así como Juan, como que Juan le tenía tanta confianza al Señor y el amor era tan grande que él venía y se recostaba en el Señor y la relación era bien bonita. Y yo cuando le oraba al Señor le decía eso, ¿verdad? Quiero ser tu amado preferido, quiero ser como ese Juan, que tú me ames así y también yo amarte con intensidad. Y cuando empezaron a bajar las cosas, ¿verdad? Porque ya el rendimiento ya no era igual en las diferentes áreas. Empecé a tener las consecuencias, ¿verdad? Como dice la palabra acá,
por estar edificando otra casa, por estar edificando otro refugio. Perdimos de la meta, ¿verdad? O perdimos el enfoque del Señor. Las cosas empiezan a bajar porque sin el Señor somos nada, porque si el Señor no está con nosotros, nosotros podemos hacer nada. El Señor es quien nos da la fuerza para trabajar, la sabiduría para estudiar. Es el Señor nuestro pilar principal, y si nosotros empezamos a ir a refugiarnos a otra casa o ir a edificar otra casa, a decir, bueno, voy a ponerle más atención al trabajo, voy a ponerle más atención a la universidad y voy a dejar al Señor, que es mi pilar, que es quien me ayuda, y lo voy a dejar a un lado, en ese momento empezamos a perder. Y lo mismo pasó en mi vida. Y empezaron a bajar las cosas y a bajar y a bajar. Y entonces, cuando yo veía los resultados, por más que yo me esforzara, no eran como antes. Y eso me empezó como que a afectar. La cuestión es de que empecé por consejo de mi padre espiritual. Él me dijo, mira, sé transparente en el Señor, no te menosprecies, porque ahí sí que aunque nosotros no seamos correctos en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Aunque no seamos correctos según nosotros, el Señor nos ve de diferente manera. Y entonces Él me dijo, mira, andate a tu cuarto, sé transparente, ora y el Señor te va a ayudar. Y de veras, mi hermano, que se cumple acá la palabra cuando dice, sube al monte, lleva madera y reedifica. Es cierto, sube, ve a tu lugar de intimidad y empieza a presentar ese holocausto que tú tienes delante del Señor. Tal vez la ofrenda que estás presentando no es perfecta, porque no vas en un estado perfecto, por decirlo así. Vas herido, vas lastimado, vas desgastado, cansado, pero ahí el Señor hace su obra, ahí el Señor empieza a orar en ti. Y te puedo decir que después de que yo tuve ese reencuentro con el Señor, después de que vine y dije, sí, voy a obedecer, voy a subir al monte y voy a tener mi holocausto, yo puedo ver los resultados diferentes. Y ahí sí que, de veras, mi hermano, si nuestro amor ya no es el mismo, ya no tiene la misma intención, digámosle cómo nos sentimos y el Señor va a obrar en nosotros, amén. Entonces yo les animo a seguir adelante, a que no desfallezcamos, porque siempre hay una esperanza y una promesa para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la enseñanza, perdón por este paréntesis, amén. Entonces vamos con Ageo 1:13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato a Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Darío, fue que pasó todo esto, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, cuando nosotros nos presentamos, ahí sí que transparentes, sinceros, delante de la presencia del Señor, y le decimos, Señor, esto y esto me está pasando. Si vemos acá, el Señor le dice a su pueblo, yo estoy con vosotros. El Señor le está recordando una vez más a su pueblo que el Señor está con ellos. Entonces nosotros recordemos cada día que el Señor nos va a ayudar a pelear la buena batalla. Y dice, y despertó Jehová el espíritu. El Señor despertó el espíritu de los valientes. Tú y yo somos valientes, no porque lo seamos de hecho, sino porque así lo dijo el Señor, que somos valientes, que somos hijos de Él, amén. Entonces, ahí sí que solo ríndete al Señor, sé transparente y Él va a despertar tu espíritu, y poco a poco vas a ir reconstruyendo la casa del Señor, amén. Vamos a Ageo 2. Amén. Ageo 2,
Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mi Biblia tiene como título La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué bonito, qué bonita lectura, gloria al Señor. La verdad es que me llenó mucho esta lectura. Para ir viendo como ciertos puntos, vamos a ir regresando a los versículos. Amén. Si vemos del Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 6, el Señor nos está alertando, nos alienta a seguir adelante, nos alienta a seguir trabajando por Él y para Él, ¿verdad? Y si vemos aquí, dice que pasó en el mes séptimo, que el 7 significa perfección. Entonces, este era el tiempo perfecto que el Señor marcó para que su palabra o lo que Él había hablado fuera evolucionando y empezara a actuar, ¿verdad? Tal vez los resultados no estaban completos, pero sí era un nuevo tiempo, ¿verdad? Porque dice la palabra aquí en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Es decir, ¿quién estaba ahí al principio cuando la casa del Señor estaba desierta? ¿Y cómo está ahora? Es decir, ahí hubo un cambio, porque dice la palabra que no es ella como nada delante de vuestros ojos. Entonces dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en el tiempo en el que el Señor haga ahí sí que redarguya tu corazón, va a ser un tiempo perfecto porque ya está predestinado. Amén. Y entonces ahí tú vas a ser redimido y vas a empezar a dar frutos, ¿verdad? Luego dice la palabra del Señor, como les había mencionado, que el Señor nos insta, nos alienta a que trabajemos, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. ¿Qué más garantía queremos? Más que eso, ¿verdad? Que el Señor esté con nosotros. Ahí sí que va a venir cosa terrible para el mundo, lo que estamos viviendo ahora, que ahí sí que es bien terrible porque no solo está la enfermedad física, sino también hay enfermedades mentales, ¿verdad? Se empieza a desarrollar la ansiedad, se empieza a desarrollar el miedo. Entonces, nosotros debemos de sentirnos ahí sí que bendecidos y dichosos porque el Señor dice que está con nosotros, ¿verdad? Y que a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros trabajemos en el Señor, trabajemos para reedificar esa casa, pongámonos pilas porque cuando el Señor venga debemos de estar listos para nuestro encuentro y decirle, Señor,
aquí estoy, ¿verdad? ¿Cómo usted alguna vez se ha preguntado y dicho, a la gran, cuando yo vea al Señor, sea nuestro reencuentro, yo le voy a decir tal cosa al Señor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me imagino ese momento tan bonito, ¿verdad? Y digo, cuando yo tenga mi reencuentro con el Señor, cuando yo lo pueda ver cara a cara, yo le quiero decir, Señor, aquí estoy yo, la que siempre trató de atraer tu atención. Porque nosotros, hermano, queremos atraer la atención de nuestro amado, porque es nuestro deseado. Ahí dice la palabra del Señor que es el deseado de todas las naciones. Entonces nosotros siempre queremos decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Señor, visítame, Señor, revélame, Señor, abrázame, Señor, consuélame. Nosotros queremos tener esa atención del Señor. Entonces, póngase a imaginar, ¿qué le diría usted al Señor? Por ejemplo, Margarita Calo, ¿verdad? Si ella tuviera al Señor de frente de ella, yo lo que me imagino es que le diría, Señor, aquí estoy yo, Margarita, que traté de cantarte siempre con todo el amor, que traté de danzar para ti, que traté de hacerlo mejor, ¿verdad? Presentarse así delante del Señor, qué bonito. Y póngase a pensar en ese reencuentro y que ese sea su meta, ¿verdad? Poder llegar a ese momento con el Señor. Qué bonito sería, mi hermano. Pero para llegar a ese momento especial, a ese momento bonito y ver al Señor cara a cara, debemos de trabajar ahora, trabajar en nuestra casa espiritual, empezar a reedificar si dejamos que se cayó. Tenemos que reedificar, pongámonos pilas, levantemos nuestro holocausto, vayamos al monte y presentémonos delante del Señor. Amén. Para ponerle base bíblica de lo que significa el número 7, perfección y plenitud, lo podemos ver en Efesios 1, 22 y 23. Y también en Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, pero es donde empieza a hablar de las estrellas. También lo podemos ver ahí, amén. Perdón por el paréntesis, pero como ya le había dado las otras bases, no quería dejarlo así. Entonces pongámonos las pilas, trabajemos para el Señor porque Él está con nosotros. A pesar de que nuestra humanidad está allí porque no la podemos dejar, ¿verdad? Así que, y a pesar de que tenemos varios ataques, son lanzados, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y tengamos esa certeza de que Él está con nosotros y cada que venga un mal pensamiento, digamos, Señor, tú estás conmigo, ayúdame a desechar esto que estoy pensando, ayúdame a desechar este mal comportamiento, amén. Vamos después de que dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, vamos al versículo 5. Y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Recordemos que los pactos del Señor son eternos, no tienen una fecha de vencimiento. Y Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Desde que salimos de Egipto, desde que salimos del mundo, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Y ahí sí que tenemos que aferrarnos a esa palabra y confiar de que en el nombre del Señor vamos a ir venciendo las cosas que no debemos de estar haciendo, las cosas con las que estamos siendo atacados. Dice, después de la promesa que el Señor nos hace, que va a estar con nosotros, en el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aunque el mundo tiemble, mi hermano, aunque haya tanta persecución, porque ahí sí que somos perseguidos como iglesia de Cristo, ¿verdad? Tal vez no de la misma manera como antes, ¿verdad? Tal vez no torturando a la gente todavía, ¿verdad? Porque en algunos lugares sí se ha hecho un tipo de persecución así. Pero acá, a pesar de que no somos perseguidos físicamente, sí está, ahí sí que moralmente, ¿verdad? Porque ellos dicen que quieren cuidar a las personas, pero ciertos lugares tienen restricciones y ciertos lugares no.
Entonces siempre está la persecución, pero a pesar de eso, usted no se duerme en sus laureles, dicen por ahí, ¿verdad? Y póngase las pilas. Dice que miren, en el nombre de Jesús, que podamos han llenado tanto esos mensajes que nuestro pastor nos ha dado, que nuestro Padre Espiritual nos ha dado, de las estrategias de la oración, que Él le puso el cafecito de la mañana, de la tarde y de la noche, ¿verdad? De veras que yo me recuerdo que antes yo le decía al Señor, enséñame a orar, dime cómo orar, dime cómo hacerlo y yo lo voy a hacer. Y cuando escuché esas prédicas, mis hermanos, fueron de tanta bendición y me recordé de eso que yo le había dicho al Señor. Y entonces ahora trato de seguir los consejos que el Señor nos ha dado, nos ha revelado por boca de nuestros pastores, ¿verdad? Y de tener mi cafecito en la mañana, de tenerlo en la noche, de tenerlo por la tarde, porque es bien impresionante cómo es que cada oración tiene su función y cómo esa estrategia nos va a ayudar en el día. Entonces yo sé que usted escuchó las prédicas porque usted es fiel, pero solo para hacerle una síntesis, si no mal recuerdo, en el cafecito de la mañana nosotros podemos orar, primero agradecer, ¿verdad? Por el día que el Señor nos ha dado, y podemos bendecir a los nuestros y podemos deshacer o decirle, Señor, si hay un plan en contra de mí, y en el nombre de Jesús que sea deshecho, ¿verdad? Un plan del enemigo en contra mía, Señor, que sea deshecho, y en el nombre de Jesús ayúdame a hacerte fiel. Y en el de la tarde podemos pedir, ¿verdad? Señor, mira, necesito esto, o me duele aquí, me duele allá, ayúdame, sáname. Y en el de la noche es para descontaminarnos, porque siempre nos contaminamos. En el día siempre nos contaminamos. Quiera o no quiera usted, siempre se va a contaminar por más de algo. Y entonces la oración de la noche antes de dormir es para descontaminarse, porque si usted no se descontamina, puede recibir una administración que no venga de parte del Señor, ¿verdad? En cambio, si usted se descontaminó, es más probable que la administración sea de parte del Señor en sus sueños o si tiene una visión o cosas así, ¿verdad? Eso es solo para hacerle una síntesis. Si quiere más información, vaya a las prédicas, están bien interesantes, son de mucha bendición. ¿Amén? Bueno, entonces sigamos acá. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué bendición, porque es cierto, ¿verdad? Que si nosotros nos consagramos al Señor, vamos a vivir sus glorias, porque las vamos a vivir. Vamos a percibir todo lo que el Señor nos da, y vamos a ser conscientes de todas las glorias que vivimos. Pero eso no va a ser nada en comparación de la gloria postrera, de ver al Señor cara a cara, así que de ver su reino, de ver cómo es, de lo que hay en el cielo, de lo que el Señor preparó para nosotros, ¿verdad? Entonces echémosle ganas, mis hermanos, y sigamos adelante. El Señor nos ha estado hablando bastante con relación a este punto, ¿verdad? De seguir, de esforzarnos en el Señor, amén. Y si el Señor está hablando, es por algo. Usted, aunque ya lo escuchó 40 veces, siempre más de algo va a aprender, ¿verdad? Y hay que aplicarlo, amén. Luego dice vamos en Ageo 2:10, ya casi terminamos. Dice: la infidelidad del pueblo es reprendida, dice el título de mi Biblia. Dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será.
Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con vientos y soncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Desde este día os bendeciré. Amén. Qué bonito. La verdad es que el libro de Ageo es muy bonito, muy alentador. Me llamó mucho la atención que el Señor acá les está, ¿cómo dice el título? Les está reprendiendo por lo que habían cometido, ¿verdad? Por el mal caminar, por el dejar la construcción de la casa del Señor a un lado. Pero a pesar de que el Señor los está reprendiendo, ahí sí que vemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Deme un momento a mí. Amén. Vemos que tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia, porque a pesar de que les dice: hice esto y esto con ustedes y ustedes no se arrepintieron. En el versículo 19 el Señor dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces el Señor como que les hace referencia, ¿verdad? Que a partir de ese día el Señor los va a empezar a bendecir. ¿Y por qué? Porque hubo un cambio, porque ellos empezaron, ahí sí que tomaron la palabra que el Señor les mandó, la palabra de exhortación, y tomaron acciones para poder agradar al Señor, ¿verdad? Y les dice que desde este día os bendeciré. ¿Qué día? Fue el día 24 del 9º mes, basado en el versículo 18, que es el versículo anterior. Y me gustó mucho porque como vamos teniendo un poco ahí de numerología, ¿verdad? El número 9 significa fruto. Amén. Entonces ya vieron que cabal en el 9º mes dice ahí que desde ese día el Señor los bendecirá. Qué bendición cuando nosotros vamos a empezar a dar fruto, ¿verdad? Después de que nos dimos cuenta de que le fallamos y subimos al monte y tuvimos nuestro holocausto y empezamos, ahí sí que el Señor pone su voluntad en nosotros y empezamos nosotros a usar esas estrategias, a usar esos cafecitos o esas oraciones en cada tiempo, a usarlas, ¿verdad? Vamos a empezar a ver un fruto. Y dice la palabra del Señor que a partir de ese día el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? El número 9 significa fruto y una base de eso es Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, Primera de Corintios 5:12, Primera de Corintios 5:12, amén. Para que usted en casita lo vaya viendo más a fondo. Luego, para terminar, porque ya es tarde, dice promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, ¿qué mes? El mes 9, ¿verdad? Está en el versículo 18. Entonces, ese mismo mes el Señor habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Porque aquí el Señor ya nos está hablando, o en este tiempo el Señor habló de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo todo lo que está pasando, ¿verdad? Con las naciones, todo lo que está sucediendo con las personas que tienen un alto rango en el mundo, ¿verdad? Y se ve cómo el anticristo está empezando ahí sí que cómo se empiezan a ver las señales apocalípticas de qué era lo que iba a pasar y a veces cuando nosotros nos ponemos a meditar humanamente da un poco de miedo, ¿verdad? Pero ya viéndolo espiritualmente nos da esperanza porque ya se acerca el día en el que el Señor va a venir por nosotros. Y como dice acá, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué representa un anillo? Autoridad. Amén. Entonces, así que qué bendecidos y qué dichosos somos en el Señor, porque el Señor nos escogió y no es porque nosotros seamos buenos o porque nosotros seamos pilas, sino que es por la misericordia del Señor. Y tomemos ventaja de eso, ¿verdad? Y tratemos de dar lo mejor de nosotros para el Señor, ahí sí que ver cada día cómo es mi caminar y si yo detecto algo, un cambio, ¿verdad? Empezar a ver, empezar a averiguar, empezar a escudriñarme yo mismo y ver en dónde abrí una puerta, qué hice para que esto pasara y tener ahí sí que un momento en transparencia con el Señor y el Señor nos va a ayudar. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, el Señor está siempre dispuesto a escucharnos, a darnos, ahí sí que llenarnos de su amor y de su misericordia. En el nombre de Jesús vamos a terminar. Perdón porque ya es tarde. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, Padre eterno, porque a pesar de nuestra lejanía, tú te acercas a nosotros, Padre bendito. Vienes y nos hablas, Padre eterno, para que nosotros actuemos, Señor amado, conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, ayúdanos a obrar conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser transparentes delante de ti, Padre bendito, a tomar esta palabra que tú nos has dado, Señor amado, y empezar, Padre, a trabajar en hacer la vida en nosotros, Señor, que no se quede solo en conocimiento, sino en actuar, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú guiándonos, Padre bendito, sé tú poniendo el querer como el hacer para tener más intimidad contigo, Señor, para acercarnos a ti, amado mío. Ayúdanos, Padre bendito, a usar la oración como parte de una estrategia, Señor amado, para ser, Señor, conforme a tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos este tiempo, Padre bendito. Sé tú, Padre eterno, ministrando esa palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, Padre eterno. Amén y amén, Señor. Amén.